Listo, bueno, nosotros vamos a presentar lo que es la organización del sistema nervioso, sus funciones básicas, incluidas la sinapsis y los neurotransmisores. Primeramente vamos a tener el diseño general del sistema nervioso que se va a dividir en seis. La neurona, que va a ser pues la unidad funcional, la porción sensitiva, la porción motora, el procesamiento de la información, la sinapsis y el almacenamiento, o se hace la memoria. Empezando con lo más sencillo, lo más obvio es la neurona, que como ya sabemos la unidad funcional básica del sistema nervioso central. Vamos a tener que el sistema nervioso va a contener más de 100 millones de neuronas y las señales de entrada, como vemos ahí en la imagen, van a, van a llegar a través de las sinapsis que se dan en las dendritas y también unas cuantas en la soma, que vamos a ver más adelante cómo se da esto. Y las señales de salida, pues van a salir por lo que es el único axón y de ahí se van a ir a otras ramas independientes que se van afuera del sistema nervioso central y se van a la periferia pues, para causar las acciones que queremos. Y un rasgo especial de la sinapsis consiste en que normalmente, ¿verdad? Va a circular en un sentido que es anterógrado, que es desde el axón de la neurona presente hasta las dendritas de la siguiente neurona. Y esta característica va a hacer que la señal viaje en una sola dirección, que es la que queremos para llevar a cabo las funciones nerviosas específicas. Tenemos la porción sensitiva del sistema nervioso, que son los receptores sensitivos. La mayoría de las actividades del sistema nervioso se van a poner en marcha cuando pasan experiencias sensitivas que existan los receptores sensitivos. Estas pueden ser de diferentes caracteres, como visual por medio de los ojos, auditivos por los oídos, táctil por medio de la piel, eh, por el olfato y así muchos. Dolor en las articulaciones, cualquiera de estas cosas, como vemos en la imagen, va a haber ciertos receptores que van a mandar una señal. Después, esta señal, por medio del sistema nervioso simpático, que pues también él lo conoce, digo, somático, que es el voluntario, eh, siendo parte del sistema nervioso periférico, consiste en unas neuronas que están asociadas a las fibras musculares esqueléticas y estriadas que van a hacer los movimientos voluntarios del cuerpo. Y esta información se va a transmitir desde los receptores que se encuentran aquí y va a penetrar el sistema nervioso central a través de los nervios periféricos y después se va a transportar a múltiples zonas ya en el sistema nervioso central, que podrían estar en la médula espinal, en el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, el cerebelo, el tálamo y en varias áreas de la corteza cerebral. Ahí vemos en la imagen cómo pues, llegan las excitaciones a los nervios sensitivos, pasan al sistema nervioso central y de ahí pues se van a ir a diferentes de estas zonas que acabo de mencionar, dependiendo de dónde sea la excitación del sistema. Y contrario a esto, vamos a tener la porción motora del sistema nervioso, que van a ser los efectores. Entonces, cada vez que llega aquí va a ser el procedimiento opuesto, va a salir una señal a través de los diferentes puntos que hemos visto y se va a ir hacia músculos efectores o a hacer un efecto, una acción en el sistema. El sistema nervioso va a tener pues diferentes actividades que, por ejemplo, vamos a tener la contracción de los músculos esqueléticos, la contracción de los músculos lisos, o sea, las vísceras, y la secreción de distintas sustancias químicas por las glándulas endocrinas y exócrinas, como vimos en el parcial pasado. Entonces, el eje nervioso del motor esquelético del sistema central, pues va a tenerla principalmente controlar la contracción de la musculatura esquelética. Y por otro lado, vamos a tener en el sistema nervioso autónomo que va a operar la musculatura lisa, que esta es pues involuntaria. Entonces, como vimos ahí en esta imagen, pues vamos a tener diferentes sitios del sistema nervioso central como lo son la médula, el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, los ganglios y el cerebelo y la corteza también motora.
Y de aquí van a salir señales que van a inducir a los, pues bueno, dependiendo de lo que se quiera hacer. Por ejemplo, las más inferiores son respuestas musculares instantáneas y rápidas y automáticas. Por ejemplo, pues cuando llega un reflejo de dolor muy grande al cuerpo, por ejemplo, cuando ponemos la mano en la plancha o en un lugar muy caliente, el reflejo es quitarla luego, luego. Entonces llega la señal de dolor, de peligro, se va al cerebro y de ahí, dependiendo de la zona, en este caso la de inferior, pues va a ser un estímulo que va a hacer que la quitemos bien rápido. Y las zonas superiores van a ser los movimientos musculares que son más complejos y tienen más interacciones con el cuerpo. Tenemos el procesamiento de la información, que es la función integradora del sistema nervioso, que pues el sistema nervioso va a elaborar o procesar la información que se da. Y se nos dice en el libro que el encéfalo va a descartar más del 99% de la información que recibe todos los días, porque pues no va a tener importancia o relevancia para lo que queremos hacer. El ejemplo que se nos da es que una persona no, pues normalmente no tiene conciencia de lo que siente con la ropa, de la respiración, de cómo es que está parado o de todas sus extremidades al 100%, porque esto no es necesario tenerlo conscientemente porque sería información perdida que no serviría para nada. Entonces, cuando una información sensitiva excita la mente, va a resultar en una serie de activaciones en regiones motoras e integradoras en el encéfalo para hacer una respuesta deseada. Y esto se conoce como la función integradora del sistema nervioso. Entonces, como vemos en la imagen, por ejemplo, ahí nosotros vemos un vaso de agua, queremos tomar el agua, entonces el, pues principalmente pues el encéfalo y el sistema nervioso central van a mandar señales a nuestros músculos para efectuar esa acción y agarrar el vaso de agua y tomárnoslo. Después tenemos pues, lo que es la sinapsis en el procesamiento de la información, que como vamos a ver más adelante, pues la sinapsis va a ser el punto de unión de una neurona con la siguiente, por medio del cual se van a pasar las diferentes señales o potenciales de acción. Pueden ser de dos tipos, ya sea bloqueando señales o amplificando, inhibiendo o facilitando, y ya dependiendo de lo que se quiera, pues una de las sinapsis va a ser selectiva, como dije yo, que se amplifique dependiendo de lo que queramos. Y el último de estos diseños tenemos el almacenamiento de la información, que es lo que conocemos como memoria, que una gran parte de la información se va a guardar para controlar las actividades motoras en un futuro y para su utilización aquí dice que de reflexión y que la mayor parte de este almacenamiento de esta memoria va a tener lugar en la corteza cerebral, pero que en las regiones basales del encéfalo y de la médula espinal también existen pequeñas cantidades de información, pero no son tan grandes como en la corteza cerebral. Pasamos a la facilitación, que esto es porque se hace una acumulación de información en la memoria, que pues son sinapsis, son muchos procesos en los que las neuronas se van mandando eh, señales potenciales de acciones y pues eso es como se controla el cerebro, no es más que eso, cada recuerdo, cada movimiento es simple electricidad en las neuronas y cada vez que determinados señales o impulsos sensitivos van a atravesar una secuencia dada, adquieren una mayor capacidad de transmitir este tipo de señal una próxima vez en el futuro y esto es lo que es la facilitación. Y después de que las señales han este mismo recorrido que se da en muchas ocasiones, va a otorgarse a la persona una percepción de que de que estás experimentando sensaciones originales cuando simplemente son recuerdos, pero son secuencias de sinapsis que tenemos que nos hacen pensar que lo estamos viviendo de nuevo, pero pues lo que conocemos como los recuerdos. Y una vez que estos recuerdos están guardados en el sistema nervioso, van a pasar a formar parte de los mecanismos del procesamiento que es para el futuro, que
pues estos van a comparar experiencias previas sensitivas con lo que vamos a estar viviendo a continuación o en ese instante y seleccionar así información sensitiva que es importante y encauzarla a regiones correspondientes para que se almacene en la memoria. Y ahora vemos los niveles de función del sistema nervioso central, que tenemos tres: el medular, el encefálico inferior o subcortical y el encefálico superior o cortical. El medular, sencillo, va a ser los movimientos neuronales que van a ejercer la marcha, los reflejos antidolor, los reflejos para estar de pie principalmente, y también controla los vasos sanguíneos locales, los movimientos digestivos y la excreción urinaria. En el segundo nivel, que es el encefálico inferior o subcortical, este, este va a estar a cargo de la mayoría de las actividades inconscientes del organismo, que están controladas por las regiones inferiores del encéfalo, por eso de ahí el encefálico inferior, que van a ser principalmente el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, el hipotálamo, el tálamo y el cerebelo. Como vemos, pues aquí están muchos de los sistemas reguladores de las hormonas, porque pues esto es algo que no controlamos nosotros, sino son procesos inconscientes. Entonces, esto es lo que, de los acciones que pueda tener el nivel encefálico inferior, aquí los ejemplos que se nos dan son la regulación de la presión arterial y la respiración, los reflejos de alimentación y los patrones emocionales, que como vemos, pues estos no, pues realmente no tenemos control sobre estas acciones, sino que son meramente inconscientes. Y por último, el nivel encefálico superior o cortical, que pues nos dice que la corteza no va a actuar sola y que siempre está asociado a diferentes centros inferiores del sistema nervioso, pero cuando se requiere cierta precisión en los movimientos que se necesitan hacer, esto es cuando actúa el nivel encefálico superior, que pues, en muchos estudios guarda relación con los niveles inferiores, pero está encargado del conocimiento consciente de los hechos, de la elaboración consciente de respuestas, de la inteligencia, de una memoria a largo plazo y de la elaboración de pensamientos complejos. Entonces, este nivel es como el listo y el determinante del sistema nervioso central. Y bueno, antes de continuar y de profundizar más acerca del estudio del sistema nervioso, tal vez a algunos de ustedes les puede resultar un poco más sencillo, un poco más fácil para poder entender cómo funciona el sistema nervioso, que es un poco complejo, pues comparándolo con un ordenador o con una computadora, debido a que presentan muchos rasgos o características en común. Esta imagen nos muestra la representación esquemática de un ordenador, pues es una representación muy general, muy simple, pero es de esta manera como funciona el sistema nervioso, de una forma muy similar. En primer lugar, todos los ordenadores o computadoras poseen circuitos de entrada, los cuales se pueden comparar con la porción sensitiva del sistema nervioso que nos comentaba mi compañero. Y de esta manera, bueno, a través de esta porción es como se pueden transmitir, como decía, las sensaciones corporales, ya sean exteroceptivas, perdón, o nocioceptivas, y además los ordenadores cuentan con circuitos de salida, los cuales son análogos a su porción motora, es decir, cómo va a responder nuestro cuerpo pues, a las señales sensitivas. En los ordenadores más sencillos, las señales de salida están bajo el control directo de las señales de entrada y de esta manera funcionan de un modo similar a los reflejos simples de la médula espinal. En los ordenadores más complejos, la salida no solo está controlada por las señales de entrada, sino que también por la información que ya se encuentra almacenada en su memoria, y esto resulta análogo a los mecanismos reflejos y de procesamiento más complejos de nuestro sistema nervioso superior. Y otro elemento o componente, que podemos relacionar es el CPU o la unidad de procesamiento central, que como ustedes saben, pues es la que determina la secuencia de todas las operaciones de un ordenador. Y este elemento es equivalente a los mecanismos cerebrales de control que dirigen nuestra atención, primero hacia un razonamiento, una sensación o una actividad motora, luego hacia otro y así sucesivamente, hasta que tienen lugar secuencias complejas de pensamiento y acción.
Es por eso que es común escuchar la analogía de que le suelen llamar, por ejemplo, al CPU como el cerebro de un ordenador, porque funciona de manera muy similar. Este componente o elemento es el que le dice al ordenador, pues, qué es lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer, y le da prioridad a las tareas dependiendo de las necesidades del usuario. De igual manera, así funciona nuestro sistema nervioso, en especial nuestro cerebro, pues que le indica a nuestro cuerpo qué es lo que tiene que hacer. Y de esta manera es como si funciona nuestro sistema nervioso, va a empezar a juntar la información sensitiva y además usa la que ya tiene almacenada, como mencionaba mi compañero, para poder calcular o controlar las actividades diarias de nuestro organismo. Y ahora sí, continuando con el tema, vamos a pasar a la sinapsis del sistema nervioso central. Mi compañero también ya les ha explicado de forma muy general lo que eran las sinapsis, y este término se usa para referirse a la unión de una neurona con la siguiente. Entonces, de esta manera, en las uniones que presentan las neuronas es como se puede transmitir la información. La información va a recorrer el sistema nervioso central, sobre todo bajo la forma de potenciales de acción nerviosos. Como comentaba el doctor, pues son conceptos que ya sabemos lo que es un potencial de acción, lo vimos el semestre pasado, y de todas formas, ahorita una de mis compañeras lo va a retomar, cómo se transmiten los potenciales de acción entre las neuronas, y estos potenciales de acción van a ser llamados impulsos nerviosos. Entonces, como pueden ver en la imagen, la información se transmite como impulsos nerviosos a través de una sucesión de neuronas, una después de la otra, como se ve en la imagen. Y además, cada impulso puede, número uno, quedar bloqueado en su transmisión de una neurona a la siguiente y que ya no se transmita, o puede convertirse en una cadena repetitiva a partir de un solo impulso, o puede integrarse con los impulsos procedentes de otras neuronas para originar patrones muy intrincados en neuronas sucesivas. Y todas estas actividades son las funciones sinápticas de las neuronas. Existen dos tipos principales de sinapsis, las químicas y las eléctricas. La mayoría de las sinapsis que son utilizadas para transmitir señales en el sistema nervioso central del ser humano son sinapsis químicas, que son las que vemos en la imagen del lado izquierdo. En este tipo de unión, en este tipo de sinapsis, la primera neurona es la que se encarga de segregar un producto químico, el cual se denomina neurotransmisor, o también se le puede llamar sustancia transmisora. Lo va a liberar en su terminación nerviosa, y a su vez esta sustancia va a actuar sobre los receptores presentes en la membrana de la neurona siguiente, ya sea para excitarla, inhibirla o bien modificar su sensibilidad o excitabilidad de cierta manera, que es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a ver que pues la membrana de esta neurona postsináptica eh, puede modificar la difusión o la capacitancia para determinados iones como el sodio, el potasio y el cloro, para poder así pues excitarla o inhibirla. Y pues hasta el día de hoy se han descubierto más de 40 neurotransmisores importantes. Ahorita también mi compañero más adelante les va a explicar o les va a hablar más acerca de ellos, pero entre los más conocidos, pues ya nos suenan el nombre de algunos, como la acetilcolina, la noradrenalina, adrenalina, histamina, el ácido gamma aminobutírico, glicina, serotonina y glutamato. Y del lado derecho podemos observar el otro tipo de sinapsis, las sinapsis eléctricas, y pueden observar que los citoplasmas de ambas neuronas están conectados directamente por un grupo de canales iónicos que se denominan uniones en hendidura o también uniones de tipo gap. Y a través de estos canales se permite el movimiento libre de los iones desde el interior de una célula hasta el interior de la siguiente. Este tipo de uniones también lo habíamos visto el semestre pasado, porque están presentes en el músculo visceral, en el músculo liso visceral y en el músculo cardíaco, en donde veíamos que estos tipos de tejidos podían actuar como un sinsitio, o sea que podían transmitir los potenciales de acción de una forma como más rápida y sencilla. Y aunque, como les comentaba, que la mayoría de las sinapsis en el sistema nervioso central son químicas, también pueden existir eléctricas, solo que la diferencia de este tipo de sinapsis, que no son tan comunes,
es que pueda existir una transmisión bidireccional en ambas direcciones o en ambos sentidos. Y esto pues se opone a la característica que presentan las sinapsis químicas. Esta característica es de una conducción unidireccional y esto hace posible que siempre se conduzcan las señales en un solo sentido, es decir, desde la neurona que segrega el neurotransmisor, como les comentaba, que se denomina neurona presináptica, hasta la neurona postsináptica, bueno, la neurona que es sobre la que actúa el transmisor, que se llama neurona postsináptica. Y a este fenómeno se le denomina en sí el principio de la conducción unidireccional de la sinapsis química, y pues es bastante diferente de la conducción que tiene lugar en las sinapsis eléctricas, en donde, como les decía, se transmiten las señales en ambos sentidos. Y ahora vamos a pasar a la anatomía fisiológica de las sinapsis. En la imagen de la derecha, ustedes pueden observar una motoneurona anterior que está situada, bueno, que se encuentra en el asta anterior de la médula espinal. Es por eso que les pongo acá la otra imagen un poco más chiquita en la esquina superior izquierda, donde se encuentra el cuerno anterior o asta anterior de la médula espinal. Ahí es donde podemos encontrar este tipo de motoneuronas. Y ya les comentaba un poco también mi compañero acerca de las partes generales de una neurona típica. De igual manera, este tipo de motoneurona cuenta con un soma, que es el cuerpo, un único axón, el cual se extiende desde el soma o el cuerpo hacia un nervio periférico para abandonar la médula espinal, y las dendritas, que van a ser prolongaciones o ramificaciones del soma con unas dimensiones de hasta 1 milímetro de recorrido hacia las zonas adyacentes de la médula. Y como pueden ver, de color verde, sobre la superficie, sobre la membrana de estas dendritas y del soma de esta motoneurona, se pueden encontrar entre 10.000 y 200.000 botones sinápticos, que también se llaman terminales presinápticos. ¿Qué son estos terminales presinápticos? Pues son el extremo final de fibrillas o fibras nerviosas originadas en muchas otras neuronas, o sea, van a ser los extremos finales de las neuronas presinápticas. Y pueden observar que aproximadamente entre el 80 y el 95% de estos terminales presinápticos se van a encontrar en las dendritas y solo de un 5 al 20% en el soma. Y estos terminales presinápticos o botones sinápticos en gran parte son excitadores. Esto quiere decir que van a segregar un neurotransmisor, el cual va a estimular o excitar a la neurona postsináptica, pero otros pueden ser inhibidores, es decir, que segregan un neurotransmisor, el cual inhibe a la neurona postsináptica. Y ya con esta imagen les voy a explicar muchas cosas, recordando que pues esta es una sinapsis química y pues en realidad es la estructura básica de una sinapsis química, porque solo nos está representando un terminal presináptico sobre la superficie de una neurona postsináptica. Entonces, el terminal presináptico va a estar separado del soma neuronal postsináptico por un espacio, que este recibe el nombre de hendidura sináptica, y su ancho suele medir entre 200 y 300 angstroms. Y en el terminal presináptico además vamos a tener dos características o pues dos elementos muy importantes, que van a ser las vesículas transmisoras y las mitocondrias. Las vesículas transmisoras pues van a ser muy similares a las que vimos justo en los temas pasados del parcial pasado, que veíamos que ciertas hormonas se almacenaban o se iban a almacenar en vesículas secretoras y luego otras vesículas se iban a fusionar con la membrana para ser liberadas por exocitosis. Entonces, esto mismo sucede aquí. Estas vesículas transmisoras, no más que pues ahora obviamente van a contener a los neurotransmisores y van a ser liberados a la hendidura sináptica, y ya en la hendidura sináptica los neurotransmisores van a ser capaces de excitar o de inhibir a la neurona postsináptica. ¿Y qué va a determinar esto? Pues se va a excitar a la neurona postsináptica si su membrana posee receptores excitadores, y se va a inhibir si posee receptores inhibidores. Y el otro elemento muy importante pues son las mitocondrias, que van a aportar obviamente el ATP, que es necesario para la síntesis de estas sustancias transmisoras. También más adelante mi compañero les va a explicar cómo se sintetizan estas. Algunas se sintetizan directamente del citoplasma,
otras desde los ribosomas o retículos endoplásmicos, pero bueno, ambos mecanismos van a requerir obviamente de ATP. Y cuando se propaga un potencial de acción, es decir, cuando el potencial de acción llega al terminal presináptico, la despolarización de su membrana es lo que va a hacer que las vesículas viertan su contenido hacia la hendidura, como les decía. Y ya el transmisor liberado va a provocar un cambio inmediato en la permeabilidad de la membrana neuronal postsináptica, lo que origina su excitación o inhibición. Como les decía más adelante, les van a comentar acerca de este cambio de la permeabilidad o difusión de los iones, que esto pues va a decidir si la neurona va a ser excitada o inhibida. Y ahora, pues les voy a hablar acerca un poquito como más preciso el mecanismo por el cual los potenciales de acción que llegan a los terminales presinápticos provocan la liberación de los neurotransmisores, es decir, vamos a ver cuál es la función de los iones calcio en este mecanismo. Entonces, la membrana presináptica va a tener una gran cantidad de canales calcio dependientes de voltaje, y cuando un potencial de acción despolariza esta membrana, se van a abrir los canales de calcio y pues se va a permitir la entrada de muchos iones calcio. Por lo tanto, la cantidad de neurotransmisor que se libera hacia la hendidura sináptica es directamente proporcional a la cantidad de iones calcio que entran en la neurona presináptica. Y ya de ahí no se conoce con exactitud el mecanismo por el cual estos iones pues van a estimular o facilitar la liberación de los neurotransmisores, pero se piensa que es que cuando los iones calcio entran al terminal presináptico o a la neurona presináptica, se van a unir a unas proteínas que están en la cara interna de la membrana presináptica, que se llaman puntos de liberación. Entonces esta unión va a hacer que se abran los puntos de liberación y, y que así algunas vesículas puedan liberar su contenido hacia la hendidura, como se ve en la imagen. Por ejemplo, en el caso de las vesículas que almacenan al neurotransmisor acetilcolina, pueden existir entre 2.000 y 10.000 moléculas de acetilcolina en cada vesícula, y en cada terminal presináptico hay suficientes vesículas como para transmitir desde unos cientos hasta más de 10.000 potenciales de acción. Y por último, les voy a hablar ya el efecto que tienen estos neurotransmisores en la membrana de la neurona postsináptica. Como pueden ver, ya pues qué acción van a ejercer los receptores que pueden ver ahí en la membrana postsináptica. Y esta membrana, como les mencionaba anteriormente, va a tener un gran número de proteínas receptoras que van a ser muy similares a los receptores que ya hemos estudiado, o sea, como los receptores que veíamos en el parcial pasado para las hormonas, porque estos receptores de igual manera van a tener un componente extracelular, el que pues sobresale por fuera de la membrana hacia la hendidura sináptica, y es en donde se va a unir o donde llega el neurotransmisor. Y tienen un componente intracelular, que es el que atraviesa la membrana hasta el interior de la neurona postsináptica. Y la activación de estos receptores o la formación del complejo neurotransmisor receptor va a controlar la apertura de los canales iónicos en la célula postsináptica de dos formas. Número uno, se pueden activar directamente canales iónicos que van a permitir el paso de determinados iones, es decir, que estos receptores van a actuar directamente como canales iónicos. O número dos, se pueden activar otro tipo de receptores, los cuales van a actuar como segundos mensajeros. Y estos, como ya sabemos cuál es la acción de los segundos mensajeros, sabemos que son capaces de activar una sustancia o más. Entonces, de esta manera es como van a actuar estos otros receptores, y de igual manera que los canales iónicos van a aumentar o disminuir determinadas funciones de la neurona postsináptica. Y los receptores de neurotransmisores que van a activar a los canales iónicos se denominan receptores ionotrópicos, como lo indica la imagen, que son los de color naranja, es decir, son receptores que van a actuar directamente como canales iónicos, y al recibir al neurotransmisor se van a abrir o cerrar, bueno, sí, abrir. Y los otros tipos de receptores son los que se llaman metabotrópicos, son los de color azul, que son los que van a actuar a través de sistemas de segundos mensajeros. Y
por mi parte, yo les voy a explicar, les voy a hablar acerca de estos canales iónicos, los receptores que actúan directamente como canales iónicos. Y existen dos tipos de canales iónicos en la membrana postsináptica. Son los canales catiónicos, que como su nombre lo dice, evidentemente dejan pasar a cationes, como lo son el potasio, el calcio y principalmente el sodio. Y también están los canales aniónicos, que también como su nombre lo dice, van a permitir el paso de aniones, sobre todo los iones cloruro. Y pues los canales catiónicos, como el del sodio, van a estar revestidos de cargas negativas, como lo pueden ver en la imagen. Este es un receptor, bueno, es un canal iónico de sodio activado por acetilcolina. Esta imagen la saqué de uno de los capítulos que estudiamos el semestre pasado, cuando veíamos la excitación del músculo, pero pues son los mismos canales, nomás que ahora están en la neurona. Y como pueden ver, y como les comento, estos canales están revestidos por cargas negativas. Entonces, obviamente, van a atraer a los iones que están dotados de carga positiva cuando su diámetro aumenta, es decir, cuando se abre. Entonces, es por eso que permiten pasar sobre todo al sodio. Y por obvias razones, pues estas cargas negativas van a repeler a los aniones o a los iones cloruro. Y los canales aniónicos no, a lo mejor no son como como se esperaría, o sea, que estuvieran revestidos por cargas positivas, y estos no van a estar revestidos, o sea, no van a tener alguna carga específica, pero sus diámetros van a ser muy pequeños. Entonces, de esta manera solo permiten pasar a los iones cloruro o a algunos aniones, mientras que los cationes, como el sodio, potasio o calcio, pues como son iones hidratados demasiado grandes, no van a poder pasar. Y por último, pues un neurotransmisor que es capaz de abrir a estos canales catiónicos también se le denomina un transmisor excitador o neurotransmisor excitador. ¿Por qué? Porque dicha carga eléctrica, como vamos a ver más adelante, va a excitar a esta neurona. Y por el contrario, cuando se abren los canales aniónicos, y que se permite la entrada de cargas eléctricas negativas, estos van a inhibir a la neurona y se le van a llamar a estos neurotransmisores transmisores inhibidores. Bueno, entonces como ya les comentó mi compañera, pues también vamos a tener los segundos mensajeros, los cuales estos se van a utilizar cuando necesitemos hacer algún cambio prolongado en las neuronas, ya que los canales iónicos no nos van a poder ayudar a esto, porque tienen una duración corta. Entonces, pues para esto sirven los segundos mensajeros. Y como ya dijo Andrea también, estos van a tener un tipo de receptor que es conocido como metabotrópico, el cual va a estar compuesto por una molécula receptora y una proteína del tipo G. Recordando rápidamente, la proteína tipo G es un tipo de proteína que va a estar formada por una molécula de GDP más 3 subunidades, las cuales son las alfa, que sería la parte activadora, la beta y la gamma. Entonces, cuando nosotros llega nuestro neurotransmisor y activa al receptor, va a hacer que el receptor sufra un cambio conformacional, permitiendo que la subunidad alfa nos libere la molécula de GDP, y este va a permitir la unión de GTP, y a su vez pues, se va a separar de las otras subunidades, que es la subunidad beta y gamma. La función del complejo que va a quedar activado, que sería el alfa-GTP, pues se va a desempeñar 4 funciones principales que podemos ver en la imagen. La primera va a ser la apertura de canales iónicos, la segunda va a ser la activación del monofosfato de adenosina cíclico, o el CAMP, o la activación del monofosfato guanosina cíclico. También va a dar activación de una o más enzimas y la activación de transcripción genética. Ya después de que esta proteína cumpla las funciones, cualquiera de las funciones anteriores, una o varias, pues el GTP va a ser hidrolizado y va a formar de nuevo un GDP, y esto va a hacer que se reúna con las unidades beta y gamma, recuperando su estado inactivo. ¿Le puedes dar, por favor? Gracias. Y como ya nos había comentado Andrea también, van a haber algunos receptores que van a provocar la excitación de la neurona o la inhibición de esta.
Del lado del mecanismo de excitación vamos a tener tres mecanismos. La primera va a ser la apertura de los canales de sodio, lo cual nos va a permitir pasar muchas cantidades de cargas eléctricas hacia el interior de la célula, lo que nos va a hacer que el potencial de acción de la membrana llegue al umbral de activación. El segundo mecanismo va a ser la depresión de la conducción mediante los canales de cloruro o potasio, o ambos. Ya sea si bloquea los canales de cloruro, pues va a, bueno, ya sea bloquear los canales de cloruro o el bloqueo de la salida de los iones de potasio. En cualquiera de los dos casos, el potencial de la membrana pues, no, se va a mantener más positivo. Y por último, el último mecanismo de excitación serían los cambios en el metabolismo interno de la neurona, ya sea que incremente los receptores de esta o tenga una disminución de los inhibidores. Cualquiera de los dos pues va a ser un medio de excitación. Y del otro lado, del lado de la inhibición, también va a estar compuesta por tres mecanismos. Esta, al contrario de la de excitación, va a inhibir, va a abrir los canales del ion cloruro, lo que va a permitir que nuestra membrana se llene de una carga negativa. También va a aumentar la conductancia de los iones de potasio fuera de la neurona. Como vemos, es como el contrario del segundo mecanismo de excitación. Lo que va a hacer, al igual que el primero, va a tener una mayor negatividad en la célula. Y por último, la activación de enzimas, que estas van a inhibir las funciones metabólicas celulares, las cuales se van a encargar de aumentar el número de receptores. Entonces, básicamente, son exactamente lo mismo, pero contrarias. ¿Le das a la que sigue, por favor? Gracias. Y el libro mencionaba que, y como Andrea también mencionó, tenemos más de 50 sustancias químicas que van a actuar como transmisores sinápticos. Solo que estas se van a dividir en dos grupos, el grupo de transmisores de acción rápida y moléculas pequeñas y los neuropéptidos. Para empezar con los transmisores de acción rápida, podemos ver que estos, como ya lo había mencionado Andrea, son sintetizados en el citoplasma del terminal y estos van a ser segregados por las vesículas y cuando este se llegue al potencial de acción, pues van a dirigir hacia el exterior de la terminal. Y estas vesículas pues se van a reciclar para su uso, entonces pues, va a ser como un ciclo constante. Eh, los transmisores de acción rápida, como dice su nombre, tienen una acción muy rápida, pero su efecto es un pequeño comparado, o bueno, su potencial es pequeño comparado a los neuropéptidos. Y estos van a estar divididos en 4 clases, la clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. La clase 2 serían las aminas y la clase 3 los aminoácidos. Enseguida, en la siguiente diapositiva, vamos a ver algunos ejemplos de los transmisores más importantes. Si le puedes dar, por favor. Gracias. Primeramente vamos a tener a la acetilcolina y como esta ya la conocemos mucho, pues ya sabemos que esta es segregada en terminales motoras o en ganglios basales y esta va a tener un efecto excitador la mayoría de las veces, pero también se ha observado que tiene un efecto inhibidor. La noradrenalina también esta se va a presentar en terminales neuronales de una zona conocida como locus cerebellus, espero haberlo pronunciado bien, y al igual que la acetilcolina, presentará en su mayoría de los efectos, pues, un efecto excitador, pero en algunos de los otros casos, y al igual que la acetilcolina, va a presentar un caso inhibidor. Por otro lado, la dopamina se dice que segrega efectos inhibidores en las neuronas de origen de la sustancia negra. Y luego la glicina, esta va a ser segregada en la médula espinal y esto también se cree que tiene efectos inhibidores como la dopamina. El GABA, que son el acrónimo, es segregado en varias partes del cuerpo, como es en el cerebro, en los ganglios basales y en la médula espinal. Y al igual que la glicina, se cree que su efecto es mayormente inhibidor.
Uno que se me hizo bien interesante es la serotonina, la cual se va a encontrar en los núcleos originados en el rafe medio del tronco del encéfalo. Y este va a actuar como un inhibidor del dolor en las terminales nerviosas y también va a ayudar al control del estado de sueño y de humor. Y pues también tenemos el óxido nítrico y el glutamato, que pues cada uno, bueno, el óxido nítrico se va a presentar en terminales de las regiones encefálicas y el glutamato en vías sensitivas del sistema nervioso central. ¿Le das a la que sigue, por favor? Gracias. Y por último, en la parte de las sustancias químicas que tienen efectos en el sistema nervioso, tenemos a los neuropéptidos, que como ya se había mencionado, estos tienen un potencial de acción mucho más alto que los de acción rápida y es tan potente que puede durar días o meses sobre su efecto de la neurona, además de que este pues, se absorbe de manera más lenta. A diferencia de los anteriores, de los de acción rápida, estos son sintetizados en el retículo endoplasmático del soma y posteriormente en el aparato de Golgi, donde sufrirán dos cambios. La primera va a ser que la proteína que formadora de neuropéptidos va a sufrir cortes mediante enzimas y van a estar en porciones más pequeñas, las cuales pueden ser neuropéptidos o algún precursor de un neuropéptido. Y enseguida se va a transportar al aparato de Golgi, donde se va a encapsular en pequeñas vesículas estas moléculas y van a viajar durante algunos días, algunos centímetros por día, mencionaba ahí, hasta llegar a las terminales neuronales. Y al igual que el anterior, pues se va a esperar a que haya algún estímulo y va a ser cuando se van a liberar estos neuropéptidos. Otra diferencia a recalcar de estos es que la vesícula de los neuropéptidos no va a ser reutilizable como los de acción rápida, sino que esta se va a destruir sufriendo una autólisis. Em, Algunas funciones de las que mencionaba el libro sobre los neuropéptidos son que, bueno, que tienen o que provocan el cierre de canales de calcio, en la activación o desactivación de genes específicos o en la alteración de cantidad de receptores. Y eso es todo de mi parte. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de lo que serían los fenómenos eléctricos durante la excitación neuronal. Bueno, estos fenómenos se han estudiado más en lo que serían las motoneuronas situadas en las astas anteriores de la médula espinal, y todos los sucesos que vamos a ver pues van a referirse a ellas, pero pues también pueden suceder en otras neuronas, pero la diferencia es que van a haber pues diferencias cuantitativas. Y bueno, primero vamos a ver lo que sería el potencial de membrana de reposo del suma neuronal. Como ahí vemos apuntado, tiene un valor de menos 65 milivolts. Y si recordamos, en las fibras nerviosas periféricas y en las del músculo esquelético, el potencial de reposo era de menos 90 milivolts, que pues que es más negativo que los menos 65. Y el hecho de que los menos 65 sean menos negativos significa que la membrana de la neurona va a ser más excitable, mientras que un aumento de este nivel más negativo haría que fuera menos excitable. Y pues esto va a ser importante para poder entender los dos modos de acción de la neurona, que serían la excitación y la inhibición, que vamos a estar hablando más adelante. Gracias. Bueno, primero vamos a hablar de las diferencias de concentración iónica a través de la membrana del soma neuronal. Y bueno, ahí en la imagen podemos ver las diferencias a cada lado de la membrana, en lo que sería pues los iones sodio, potasio y cloruro. Vemos que el sodio va a ser una concentración mayor en lo que sea el líquido extracelular de 142 mil equivalentes por litro, pero más baja en el interior de 14. Y este gradiente lo va a crear una bomba que está en la membrana, que va a estar sacando pues sodio continuamente fuera de la neurona. En el caso del ion potasio, la concentración, como podemos ver, va a ser más alta en el interior, de 120,
y más baja en el exterior de 4.5 miliequivalentes por litro. Y esto podemos sacar que va a haber una bomba que va a estar metiendo el potasio y pues sería la otra mitad que falta de la bomba de sodio-potasio. Y por último, en el caso del ion cloruro, pues va a haber una concentración más alta en el líquido extracelular de 107 y más baja en el interior de 8. Y la principal razón que venía ahí que de esta baja concentración intracelular van a ser los menos 65 milivolt que existen dentro de la membrana, dentro del soma, perdón. Lo que pasa es que este voltaje negativo va a repeler lo que serían los cloruros que también tienen carga negativa, entonces pues los van a empujar y van a hacer que se salga a través de canales hasta que su concentración vaya a ser mucho menor dentro de la membrana que fuera de la membrana. Bueno, hay que recordar ciertas cosas que vimos el semestre pasado, como por ejemplo que el potencial eléctrico a través de la membrana de la célula se va a poder oponer al movimiento de iones a través de ella si su polaridad y su magnitud son las adecuadas. Entonces aquí entra lo que sea el potencial Nernst, que se define como el potencial que se va a oponer exactamente al movimiento de un ion y se representa con la ecuación que está ahí en la diapositiva, donde Fm pues es el potencial de Nernst medido en milivoltios desde el interior de la membrana, y también algo que mencionaba es que tiene carácter negativo para iones positivos y positivo para los negativos. Y con esta fórmula pues ya vamos a poder calcular el potencial de Nernst que se va a poner al movimiento de cada uno de los iones que mencioné anteriormente. Y ahí les puse la tabla. Entonces, como habíamos dicho, extracelular 142, intracelular 14, lo que nos va a dar un valor de más 61 milivoltios. Pero como el potencial de reposo es de menos 65 y no de más 61, va a hacer que pues estos sodios se van a empezar a filtrar al interior, que se van a estar filtrando al interior y van a empezar a ser expulsados por la bomba de sodio que habíamos dicho, lo que va a hacer que se mantenga el potencial de menos 65 dentro de la neurona. Para el caso de los iones potasio, pues hacemos las operaciones y nos sale que el potencial de Nernst es de menos 86 milivoltios en el interior y pues es más negativo que el de reposo normal. Entonces, como tiene una alta concentración intracelular, va a haber una tendencia neta para su difusión hacia el exterior de la neurona, pero esto se va a bloquear por el bombeo continuo de estos iones hacia el interior. Y finalmente, pues calculando el potencial de Nernst del ion cloruro, obtenemos que es de menos 70 milivoltios en el interior de la neurona. Y estos iones van a tender a filtrarse hacia el interior, pero los pocos que logren pues, filtrarse van a ser expulsados y se cree que esto se hace por una bomba activa de cloruro. Bueno, ahora viendo lo que sería la distribución uniforme del potencial eléctrico en el interior del soma, pues en el interior del soma vamos a tener lo que es una solución electrolítica que va a ser muy conductora y se conoce como líquido intracelular. Y también algo que va a hacer que tenga mucha conducción va a ser que su diámetro es grande, con valores de 10 a 80 micrómetros, y pues estos valores van a hacer que casi no haya ninguna resistencia a la conducción de lo que sería la corriente eléctrica de una a otra parte de su interior. Entonces, como hay mucha conducción, o sea, casi no hay resistencia, todo cambio, cuando tengamos un cambio en el potencial en cualquier zona de líquidos dentro del soma, va a causar que haya un cambio muy parecido, casi igual, en el potencial de otros puntos en el interior, pero con la condición de que no se esté transmitiendo otro potencial de acción. Y esto pues es importante para lo que vamos a ver vamos a ver ahorita, que sería la sumación de las señales que llegan a la neurona desde múltiples fuentes.
vamos a empezar con lo que sería el potencial posináptico excitador. Y bueno, este sería el PPSE. Y como vemos en la imagen A primero, vemos que la neurona está en reposo con menos 65 milivoltios y tiene un terminal presináptico sin excitar que está apoyado pues cerca de su superficie y como ya dijimos, el potencial de membrana de reposo en cualquier punto pues, es de menos 65. Por eso están las fechas como que extendidas. Ahora, en la parte de la imagen B, se ve que este terminal presináptico va a empezar a secretar pues lo que sería un transmisor, en este caso pues excitador, hacia lo que sería la hendidura. Y el transmisor pues va a actuar sobre los receptores excitadores de la membrana y va a incrementar lo que sería la permeabilidad de la membrana al sodio. Ahí como se ve está entrando los sodios. Y gracias a su gradiente de concentración pues esta difusión va a ser rápida. Entonces esta entrada de sodio va a hacer que cambie nuestro valor de menos 65 a menos 45. Y este ascenso positivo en el voltaje es lo que se llama pues el potencial posináptico excitador, que sería el PPS, como les había dicho, y en este caso sería de más 20 milivolts. Pero esto pues no es exactamente como se ve aquí, porque la descarga de un solo terminal presináptico no va a hacer este incremento tan grande, sino que se va a necesitar que sean muchos terminales que estén disparando al mismo tiempo o en una rápida sucesión, más o menos de 40 a 80 terminales. Bueno, vamos a ver ahora lo del umbral de excitación. Cuando el valor del PPS pues suba a cierto valor positivo, va a llegar a un punto en que se va a generar pues el potencial de acción. Y este va a iniciar mayormente lo que sería, ahí señala el segmento inicial del axón. Y esto porque va a presentar una concentración 7 veces mayor que el soma de canales de sodio, que son dependientes de voltaje. Entonces, pues va a ser mucho más fácil que se genere ahí el potencial de acción. Y otra cosa también es que el PPS que se necesita para que empiece aquí sería de más 10 o de más 20, mientras que en el soma sería de más 30 o más 40. Y una vez que comience este potencial de acción, pues va a viajar en sentido periférico a lo largo del axón. Y decía que en algunos casos incluso retrocede hacia las dendritas, pero no a todas. Y porque también no tienen pues como el soma muchos canales de sodio. Y ya sería toda esa parte. Bueno, ahora vamos a ver lo que sería la parte de inhibición. Oye, perdón, una disculpa. Chicos, lo vamos a tener que dejar por aquí. Voy a tener una reunión con una UDA. Una disculpa. Nomás quiero que se quede Adrián, que quería conversar algo conmigo, y espérenme. Las siguientes personas quiero que también se queden, porque necesito hablar con ellos. Chicos, si gustan checar nuevamente su calificación del examen, chicos, anulé 2 reactivos y vi que a algunos de ustedes sí les ayudó bastante. Quiero que se quede Jesús Hernández, Jacibe Contreras y Fernando Efraín, por favor. Los demás son libres. Muchas gracias, profe. Disculpa.